Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este nuevo capítulo de diseño vectorial con Inkscape. En este caso vamos a continuar con el tema que teníamos del capítulo pasado, el cual nos estábamos enfocando en el diseño de objetos ya más avanzados con el manejo de vectores. En este caso vamos a entrar con el tema del editor de trayectoria de nodos, donde vamos a conocer todas las herramientas que nos van a permitir modificar estos nodos. En el capítulo anterior vimos esta figura, la cual no tocamos. Hoy la vamos a tocar para poder ver las herramientas con las que podemos editar. Muy bien, empezamos con la curva Bézier. Vimos que la curva Bézier nos permite dar clics en cualquiera de las zonas y hacer la figura que nosotros necesitemos para nuestro diseño. Podemos hacer un objeto abierto, podemos hacer un objeto cerrado, podemos darle color, simplemente darle clic al objeto que tengamos seleccionado, podemos cambiar los colores. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la modificación de estas figuras. Entonces, para este caso vamos a utilizar la herramienta del editor de nodos que tenemos aquí, la cual nos va a permitir utilizar estas herramientas de aquí hasta acá. También vamos a utilizar el convertir los objetos, pero esta la vamos a dejar para después, para la continuación de la tercera parte del mismo tema. Entonces, continuaremos con el manejo de la herramienta. Aquí nosotros tenemos dos tipos de objetos creados con la herramienta Bézier, una en forma lineal y una en forma curva. La herramienta de forma lineal nosotros la vamos a poder modificar, como ya habíamos hablado, simplemente tocando el objeto, y nos permite editar estos nodos. A final de cuentas, esta es la prioridad de la herramienta: modificar estos nodos y sus comportamientos, los cuales nosotros podemos mover y acomodarlos de cualquier manera que nosotros queramos. También tenemos la herramienta de curva, la cual nos va a permitir hacer exactamente lo mismo. Ahora, cuando tenemos las curvas, la diferencia es que podemos ver los modificadores que vamos a utilizar para manipular esta figura. Ahora, vamos por partes. Voy a regresar con control Z y vamos a ver estas características que tenemos aquí. Para esto vamos a modificar esta figura que tenemos aquí abajo, viendo cómo es que tenemos dos modificadores, uno el cual nos permite insertar nodos y el otro nos permite eliminar esos nodos. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera es simplemente tocando el objeto, viendo que nosotros queremos crear un tercer nodo en esta zona, precisamente donde tengo la punta del mouse. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos dar clic y crear el nodo, simplemente presionando este botón, y de esta manera tenemos un nodo nuevo. Ahora, aquí tenemos que tomar en cuenta que los nodos que están a los lados también están seleccionados, por eso se nos mueven los tres nodos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente dar clic fuera y volver a tocar el nodo, únicamente el nodo que queremos modificar, y ya con esto podemos hacer el movimiento de este nodo. Ahora, nosotros podemos ver aquí lo que son curvas. Ahorita vamos a ver los comportamientos de estas curvas, pero para que se vayan dando una idea, simplemente nosotros podemos tocar la línea, dar un toque y arrastrar, y con esto nosotros podemos crear estos modificadores. Aquí, si yo me acerco, podemos ver los modificadores que también podemos manipular. Por ejemplo, aquí ya con esto nuestra línea que teníamos se nos volvió curva, pero si yo aparte toco estos modificadores, podemos darle una deformación a nuestra figura. Ahora, aquí vamos a tomar en cuenta el área en el cual tiene el control nuestro controlador. Voy a hacer un ejemplo de un pequeño elipse para que nosotros tengamos más o menos una idea del comportamiento que tiene nuestra herramienta. Yo voy a hacer este elipse aquí, voy a hacer otro elipse acá, de esta manera. Voy a tomar el objeto y lo voy a elevar a la parte superior. Esto ya lo habíamos visto en un capítulo anterior. Vamos ahora a volver a tomar los modificadores y vemos lo siguiente. Yo quiero que veamos aquí que en esta parte del círculo es más o menos el limitante que nosotros le estamos dando a nuestro controlador, y este sería más o menos la altura del limitante de este controlador.
No es que vayamos a usar estos círculos para medir ni nada, ¿no? Simplemente es un apoyo visual para que nosotros podamos ver cómo es que funcionan estos controladores, donde si yo muevo de esta manera podemos ver el alcance del controlador hasta más o menos este punto, y de la misma manera con este otro controlador podemos ver más o menos la fuerza del alcance de este punto, más o menos a donde funciona o a donde queda el alcance del círculo, o más bien el alcance del controlador. Quería que vieran cómo es que funciona la fuerza o el control de nuestro controlador. Más o menos se va a la mitad dependiendo de dónde tengamos la posición. Más o menos aquí es el control para este lado y más o menos a la misma altura es el control para el otro lado. Esto es para dejarlo en claro. Es para dejarlo en claro y que tengamos una idea de cuál es el control de cada uno de los manipuladores. Ahora, ya no ocupo estos ejemplos y vamos a continuar. Ahora tenemos la herramienta de eliminar este nodo, de suprimir el nodo. ¿Qué tal si yo no quiero este nodo? Este nodo ya no me funciona. Entonces voy a eliminarlo. Voy a simplemente presionar, voy a seleccionar el nodo que voy a eliminar y voy a presionar suprimir. Esto me elimina el nodo de esta manera y ahora nos deja los controladores, porque la línea que estaba era una línea ya transformada en curva. Es por eso que ahora nos lo deja de esta manera y nuestro nodo ya no está. Ahora los nodos principales son estos dos que tenemos aquí. Para poder hacerlo más rápido, si yo quiero un nodo de este lado, pues en lugar de ir a seleccionar el botón de nodo, pues simplemente yo doy un doble clic y creo un nodo en esta parte. Yo quiero deshacerme de ese nodo, bueno, presionamos el botón suprimir o del teclado para poder eliminar ese nodo. Muy bien, ahora continuaremos con una figura nueva. Esta figura voy a necesitar que hagan simple y sencillamente unos cuantos clics. De esta manera vamos a tratar de generar una figura muy similar a esta y le vamos a dar un color, el que ustedes quieran, no importa. Aquí lo que vamos a ver es el comportamiento de estas cuatro herramientas que tenemos aquí, lo cual nos van a permitir unir y separar ciertos nodos. Vamos a acercarnos de nuevo a esta figura para poderla ver con más detalle. Y voy a tomar los últimos dos nodos que tenemos aquí. Estos dos nodos. Aquí ya nosotros sabemos que el contorno está incompleto porque la figura no es una figura cerrada. Bueno, pues vamos a cerrarla tocando los últimos dos nodos que tenemos aquí. De esta manera simplemente tomamos el unir nodos seleccionados. Quiero que veamos la diferencia entre estas dos. Vamos a presionar unir nodos seleccionados, que son estos dos. Y lo que hace es juntar, hacer un punto medio entre estos dos puntos y cierra el objeto, la figura. Ahora, si nos damos cuenta, ya son 1, 2, 3, 4 nodos. De esta manera, si doy control Z, nos vamos a dar cuenta que son 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Ahora, de esta manera vuelve los últimos dos nodos que estamos uniendo en un solo nodo y ahora tenemos 4 nodos. Vamos a regresar el objeto, pero no vamos a usar control Z, vamos a utilizar la herramienta de romper el trazo en los nodos seleccionados. De esta manera, así ahora vuelven a ser 5 nodos. Simplemente los acomodo y vemos que hacemos como una separación entre los nodos que estaban unidos. Ahora los separamos. No importa, de la misma manera podemos hacerlo en esta parte. No necesariamente tendrían que haber estado pegados antes. Si yo lo hago, vemos cómo ahora esta figura se separa. Voy a volver a unirla de este lado, aquí. Y ahora vamos a unirla aquí, de esta manera, y regresamos a la figura original. Ahora, ¿qué diferencia hay entre unir y unir los nodos finales seleccionados? En este caso, en un segmento nuevo. Significa que en lugar de tomar esos dos nodos y unirlos a un solo nodo, de dos a un nodo, lo que va a hacer es crear entre estos dos nodos un segmento nuevo. No es que vaya a fusionar estos dos nodos, simplemente va a crear un segmento nuevo de esta manera. Ahora nosotros podemos darnos cuenta que seguimos con los mismos 5 nodos, pero ya tenemos el segmento completo de este lado.
Aquí es donde tenemos unido. Ahora, lo mismo podemos hacer con este nodo, pero no lo vamos a hacer de este lado, ahora lo vamos a hacer del lado de acá. Vamos a eliminar este segmento que tenemos nosotros aquí, de esta manera, y ahora lo tenemos así. Con esto nosotros podemos darnos cuenta que ahora la figura es tiene un segmento menos que la figura anterior. Estas son las diferencias entre la unión y la creación de un segmento de los nodos con esta herramienta. Muy bien, continuamos con las herramientas que tenemos a continuación que nos van a permitir convertir los nodos o que nos van a permitir tener distintos comportamientos en los nodos. Si no lo tienen unido, por favor terminen de unir estos dos nodos que tenemos aquí, simplemente creando una nueva sección. Ahora, vamos a ver en específico estos tres nodos que tenemos aquí. Vamos a hacer un zoom para poder ver nuestro comportamiento. Y ahora vamos a tomar el nodo del medio. ¿Por qué el nodo del medio? Porque vamos a ver cómo influye en el resto de los nodos que tenemos aquí para los distintos comportamientos que vamos a generar. Vamos a empezar con el primero, que es convertir en esquina los nodos seleccionados. Aquí ya nosotros tenemos este nodo seleccionado. Damos un clic y vemos que en este caso nos mantiene recta la figura. Si yo por aquí doy un clic y arrastro y de nuevo toco este nodo, vemos que ahora nos hace un segmento y del otro lado nos mantiene curvo. ¿Qué pasó con el controlador que teníamos aquí? Bueno, ese es precisamente el comportamiento. Convierte en una esquina recta sin controladores nuestro nodo. Voy a tocar de nuevo este lado y voy a hacer lo mismo y precisamente nos genera la esquina de nuestro objeto. Ahora ya no tenemos un controlador. Continuando con estas herramientas, tenemos la de suavizar los nodos seleccionados. Voy a tocar, en este caso, el nodo del centro y voy a presionar tocar, suavizar nodo seleccionado, y lo que hace es precisamente eso, crear una suavidad en el nodo. Ya no es recto. Puedo tomar los controladores y si nos damos cuenta, son controladores por separado, ¿sí? Pero que controlan el lado de cada uno de los controladores. Me explico mejor. Si yo toco de este lado, aquí lo muevo hacia abajo, el otro se movería hacia arriba como si fuera una palanca. Pero tenemos que notar que el movimiento, el control simplemente es para el sentido contrario de la palanca, no con la altura de la palanca como veremos con el siguiente controlador. Voy a tomar de nuevo este nodo y voy a tomar simetría, que en este caso, ahora sí, nos hace una simetría donde aparte de tocar el lado contrario, nos da la altura del otro controlador de la misma manera. Nos mantiene simétrico la distancia de nuestro controlador a diferencia del otro. Ahora voy a tocar de nuevo este nodo y voy a hacer el autosuavizado de nuestra figura. ¿Qué pasa con este cuarto controlador o este cuarto transformador? Bueno, que nos suaviza el objeto o los nodos que nosotros tenemos seleccionados. Voy a tomar este lado, voy a hacer lo siguiente, nos autosuaviza el nodo y nos permite controlar. Es muy similar a este nodo, pero ¿qué pasa cuando yo lo toco aquí? Por ejemplo, vean cómo ahora la influencia de la suavidad es diferente, ya que aquí nos controla toda la suavidad hasta el otro lado y del otro lado del controlador. Ahora, si yo toco de convertir a línea recta, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente vamos a tomarlo de aquí y vamos a transformar en convertir segmento en una línea. Vemos que nuestro controlador no genera ningún comportamiento, pero en este caso, si nosotros hacemos utilizamos esquina, sí nos genera el comportamiento de una esquina. Pero ahora, lo que yo quiero, o mi idea más bien, es convertir esa línea en una línea recta. Entonces, ¿cómo funciona? El segmento, ¿cómo funciona? Bueno,
como su nombre lo dice, no es un nodo, es un segmento completo. Significa que para un segmento completo necesitamos por lo menos 2 nodos seleccionados, porque lo que nos va a hacer es convertir estos 2 nodos seleccionados en un segmento recto, como ahora lo estamos viendo aquí. Voy a tocar del otro lado, voy a tocar este lado. Esto nos da un segmento de estos dos, o sea, el segmento este que estábamos viendo aquí, y lo transformamos. De la misma manera, transformamos este en línea recta. Ahora, de la misma manera, tocamos ahora este segmento o estos dos nodos y vamos ahora a transformar el segmento en una curva. No nos hizo curva porque no lo tenemos al lado a ningún lado, pero si nos damos cuenta, nos acercamos un poco más, vemos los controladores que nos permiten hacer la curva de nuestro segmento. Ahora sí, no hay que confundir el comportamiento de los nodos, de la conversión de nodo, con el comportamiento de segmento que tenemos en este lado para poder transformar nuestras líneas en curvas o en rectas. Ahora, continuaremos con esta última herramienta, la cual es convertir objeto seleccionado en trayectoria. Esta la vamos a dejar para después porque la quiero incluir en otro tema para que sea mejor la forma en la que lo entendamos. Entonces, vamos a continuar con este. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una figura, como por ejemplo un texto, pero este texto tiene en este caso sería un objeto, algo más sencillo, un círculo, un cuadrado, pero son un objeto? Nosotros vimos al principio que, por ejemplo, el elipse es un objeto que si yo tomo esta herramienta de editar nodos, bueno, lo que vamos a hacer es manipular los controladores que tiene la figura, la cual nos está dando esta forma de nuestro objeto. O sea, en sí, ese sería el comportamiento si nosotros lo tocamos con el editor de nodos. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera modificar esos nodos que maneja el objeto o que podría manejar el objeto si se comportara como una figura de la línea Bézier? Vaya, suponiendo que de la figura que yo tengo pudiera crear una figura nueva. Entonces para eso tendría que hacer que se comportara, o qué tal si tuviéramos que copiarlo con la herramienta Bézier, siendo que ya tenemos círculos, rectángulos o ya tenemos letras, por ejemplo, textos. Bueno, para eso precisamente existe esta herramienta, la cual nos va a transformar esa figura, ese objeto con sus características en trayectoria. Aquí, por ejemplo, yo voy a tocar el texto y vemos que no es en sí un texto, sino que es una figura con nodos que nosotros podemos modificar, manipular y crear figuras totalmente nuevas. Muy bien, a diferencia de la figura que nosotros tenemos aquí. Ahora, para eso es cuestión de simplemente tocar el objeto y tomamos la herramienta editar nodos de trayectoria con la figura seleccionada y bueno, por último, convertir el objeto seleccionado a trayectoria. De esta manera nosotros acabamos de ver cómo es que el objeto se transforma en una serie de nodos, ahora sí, manipulables para poder hacer una figura. Una figura que nosotros podríamos transformar en cualquier otra cosa basados en los objetos básicos o las formas básicas que nosotros ya conocemos de nuestra herramienta Inkscape. Ahora sí nosotros podíamos usar elipses, acomodar elipses y irle dando forma para crear alguna otra figura que nosotros necesitemos o deseemos sin necesidad de tener que hacerla desde cero. Por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden empezar desde elipses, desde rectángulos, desde estrellas para lograr hacer lo que nosotros queramos. También podemos modificar los textos. No importa que no hayamos visto el texto o la herramienta texto por completo, pero pues tenemos la idea de que si damos un clic y escribimos, pues vamos a tener el texto seleccionado. Más adelante veremos el comportamiento completo. Aquí lo que nos interesa ver es cómo es que la letra A se transformaría ahora en una figura. Anterior a eso, si yo lo tocara con esta herramienta, lo único que me hace es darme un controlador de medida de nuestra área de texto, que más adelante veremos cómo se comporta. Pero si yo hago esto y la convierto en trayectoria, bueno, ahora vemos que es una figura con una trayectoria modificable de esta manera.
Ahora con esto nosotros logramos ver el potencial de estas herramientas y de cómo podemos ir manipulando ya nuestras figuras. Ya nos estamos acercando más a nuestra primer figura que vamos a crear con todas las herramientas que hemos visto antes, o nuestro primer objeto, nuestro primer dibujo, lo que nosotros queramos. Más adelante tendremos un tutorial para armar todo lo que hemos visto en una figura completa, para que vayamos practicando lo que hemos aprendido. Y bueno, hasta aquí va a llegar este capítulo. Espero les haya gustado. Si les está gustando esta serie de cursos, activa la campanita, suscríbete, dale like, todo lo que ya sabes que debemos de hacer con estos videos, ya que YouTube es la única forma en la que YouTube nos da o nos toma en cuenta para podérselo mostrar a más personas y llegar a más gente como tú que necesita aprender este tipo de herramientas. Así que like, comparte, suscríbete, campanita y todos los powers. Ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo. No te lo pierdas porque todavía continuamos con este pequeño subtema de figuras complejas. Así que sin más por el momento me despido. Bye bye.